Bienvenidos de nuevo, bienvenidos otro día más a Abro Melón Podcast, vuestro podcast de confianza y bienvenidos a todos los sufridores. ¿Qué tal estás, Rubén, otra vez aquí con nosotros? Pues encantado de estar una semana más aquí sufriendo con nuestros queridos sufridores. Sí, sufrimos pero Esto para... con gusto, ¿no? La sarna con gusto no pica. Efectivamente. Eso es un poco la frase hecha que define nuestro podcast, ¿no? Sí, no, es un poco una filosofía de vida esa, ¿no? También, sí, sí. Nos pega bastante. Bueno, pues nada, si te parece, empiezo directamente sin más dilación con el melón. Te Venga. quería preguntar, o sea, bueno, quería empezar con una pregunta muy global, muy general, quizás, bueno, es concreta, pero es general, y que luego voy a desviar hacia un tema en concreto, ¿vale? Entonces, Vale. yo te quería preguntar sobre música y quería preguntarte sobre cuál, bueno, ya sabes que yo soy muy fan de la música, escucho en general o intento escuchar bastante música de distintos Mm. tipos, sobre todo últimamente me estoy intentando también separar en más tipos de música y para también saber valorar otros estilos y otros temas, otro tipo de música. Y a ver, en parte es difícil, pero bueno, creo que lo estoy haciendo un poco a poco. Y bueno, te quería preguntar, en parte ya lo sé porque no es nuestra primera cita ni nada así, nos conocemos. Pero bueno, quería preguntarte cuál es tu estilo de música favorito, que te abras al público. Es que es una pregunta muy complicada. O sea, yo sé qué estilos de música no me gustan. Y a partir de ahí, Bueno, o sea, a mí por ejemplo, lo que es la música latina no me termina de convencer. si quieres Todo lo que... puedes reformular la pregunta a ¿cuál es el estilo de música que más escuchas? Aunque no necesariamente sea tu favorito, pero podemos decir que tu favorito es el que más a menudo te sale en la playlist o lo que sea. Sí, me sale bastante. Bueno, en realidad no sé si catalogarlo como estilo de música. Me gusta bastante el indie. Lo que pasa es que indie Sí, para mí es como todo lo que no encaja en un estilo de música en concreto. sí, a ver, indie solo quiere decir Va- independiente, sin tener discografías y cosas así, realmente, pero sí que es un estilo de música. Entonces, Ujú. si yo te catalogo como que el estilo de música que escuchas más es el indie y tanto pop rock y español como nacional, o sea, como internacional, no, o sea, también escuchas mucho Sí, español, digo, o mucho internacional, que es un poco ese... últimamente estoy escuchando bastante español. No sé muy bien por qué, simplemente pues no sé. Sí, Porque me ha dado por ahí últimamente. Pero no, o sea, no hago diferencia ni hago ascos a ninguna de las dos cosas. O sea, ah, tanto internacional como nacional. no haces asco con nada en general, ¿no? En general no hago las cosas nada y con esto menos. Bueno, yo ya para también decirlo yo escucho o he escuchado siempre mucho rock. De ahí también pues me he ido desvariando cada vez por distintos palos del rock, pues, pero supongo que mi música favorita es el rock psicodélico, pero bueno, también escucho mucho indie y como digo, intento escuchar mucha variedad. Entonces, Ujú. la pregunta siguiente es ¿por qué elegiste ese estilo de música como tu favorito? ¿O sí, en qué basaste tu decisión para que este fuese tu estilo de música favorito? Hostia, vaya pregunta. Es que en realidad no lo he decidido. O sea, es simplemente lo que me apetece más escuchar. O sea, es como que las canciones me gustan, sin más. O sea, por eso te digo que me cuesta bastante decir cuál es mi estilo de música favorito, porque más que un estilo de música favorito, yo tengo como canciones que me gustan. Y bueno, últimamente esas canciones que me gustan van más tirando hacia el indie. Para Pero reformular tu frase, que esto es algo que a lo mejor da rabia, pero no lo has elegido conscientemente, pero lo has elegido. conscientemente. Claro. Sí, O sí, se sea, podría decir que sí. Es algo que yo ya me haya sentado y haya dicho, a partir de ahora, este es mi estilo de música favorito. eso es. Es más como un proceso en el que lo has elegido. Y bueno, a lo que voy hoy, a lo que vengo a discutir, es a por qué se elige un estilo de música o un estilo de vestimenta o una tribu o como lo quieras llamar. Entonces, no Sí. sé si tienes alguna, bueno, eh, teoría, alguna hipótesis sobre cómo puede pasar esto. Bueno, si no tienes ninguna, te voy a... Entiendo que hay como varios factores, ¿no? Que pueden influir en eso. Principalmente
entiendo que en dónde te crías, ¿no? O sea, el entorno en el momento en el que tú estás creciendo, estás desarrollando tu personalidad, imagino que será algo importante, ¿no? Sí, este factor es el primero que iba a tratar, que también se puede llamar como el factor de mera exposición. O sea, Sí, que simplemente por estar expuesto a algo, te acostumbras a eso. Entonces, eh, bueno, con la música pasa que simplemente de escuchar una canción muchas veces, te acabas acostumbrando a ello y te acaba sí, gustando. Dicen, hay un, bueno, no sé hasta qué punto es riguroso, pero hay este, no sé si es un estudio, pero esta frase común que se dice que si escuchas una canción 10 veces, a la onceava te acaba gustando. A no ser que ujú, voluntariamente la estés odiando. Claro, si estás diciendo esto es una mierda, esto es una mierda, no. Pero ya, si lo escuchas de manera, por decirlo, pasiva durante 10 veces, a la onceava te va a acabar gustando. ujú, Y ese es el factor de mera exposición. Y lo puedo conectar bastante bien con, si te acuerdas, cuando hablamos de tecnología moderna, nos hablaste de estas redes neuronales literales, o sea, de neuronas vivas. Y tú decías, me sí, acuerdo que de alguna manera lo que le gustaba a las redes neuronales eran los patrones que se eran capaces de reconocer y lo que no le gustaban era el ruido blanco, los patrones irreconocibles. efectivamente. No recuerdo exactamente cómo se llamaba la teoría esa, pero tenía un nombre, sí. Entonces, esto es lo mismo. Con la música, el efecto de mera exposición es básicamente eso. Tú te acostumbras a un estilo de música porque lo escuchas muchas veces y las canciones que se parecen a ese estilo siguen un patrón que tú eres capaz de reconocer y por eso te gustan. Claro. Y todo lo que no se ajusta a tu predisposición, por así decirlo, o a tu Ujú, predisposición del cerebro, te resulta molesto. Entonces, ese es uno de los ya. motivos. Hay gente, ahora que dices esto, hay gente que critica mucho los cantantes o los grupos que hacen música muy parecida siempre, ¿no? Sí, Pero en realidad eso es algo positivo, claro, porque si respecto a lo que estamos hablando, quiero decir, para porque el si te gusta grupo una canción y te acostumbras a una canción, te gustan todas, sí. ya te gustan todas. Para el grupo a lo mejor es algo Entonces, positivo, yo creo que para la música en general a lo mejor no es tan positivo que la gente como de alguna manera se claro, limite a un solo estilo, a un solo claro, patrón. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que le sale bien una canción y dice, ¿para qué voy a cambiar la fórmula? Si con repetirla me vale. claro. Y bueno, lo que te digo que esto es cierto hasta cierto límite. eh, si tú... Vale, también está el efecto este de quemazón de una canción. Cuando te la ponen 100 veces en un día, sí que no eres capaz de que te siga gustando. O si hay como Mm. una especie de entorno negativo a través de una canción. Por ejemplo, si la tienes de despertador, no sé si has tenido alguna vez una Ya. canción de despertador, te acaba poniendo los pelos de punta. Me pasó una vez que cuando estaba mi abuela en el hospital, mi madre tenía la canción esta de Maluma, la de Felices los Cuatro se llamaba. Sí, ¿Sabes cuál es? La tenía de tono de llamada. Y entonces cada vez que la llamaban del hospital sonaba esa canción. Y claro, cada vez que la llaman del hospital, pues es un momento tenso porque no saben lo que te van a decir, si es algo bueno, si sí, es algo malo. O sea, que te llaman del hospital cuando tu abuela está ingresada no suele ser bueno, no sí. suele ser bueno. Entonces le terminé cogiendo asco a la canción esa. Era como una sensación de rechazo brutal. Nunca había detestado tanto una canción como esa canción. Cada vez que suena me pongo de los nervios. Pues es un ejemplo claro de cuando le das un valor negativo a la canción, la acabas odiando, y no porque la canción en sí te guste o no te guste, porque realmente posiblemente no tenga nada que ver con lo que te gusta la canción. O sea, sé que no te encanta ese estilo de música, pero posiblemente no tenga que ver con la canción en sí, sino con el contexto que le das. Claro. Claro, y eso sí que tiene que ver con nuestro entorno social y familiar, como has dicho tú, dónde te has criado, qué es lo que has vivido alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Ujú. aún así, realmente no escuchamos necesariamente lo que hay a lo largo de nuestro entorno. O, por ejemplo, en la radio y la tele hay música que se repite muchísimo y no es necesariamente lo que escuchamos. Y en nuestro Ya, caso, por ejemplo, nos pasa, hay otra gente que sí que lo escucha, la música más comercial o la más popular, por así decirlo, pero sí, hay otra gente que no. Entonces tiene que haber algo más, ¿no? O sea, esto no da suficiente... o sea, esta teoría no es suficiente para explicar todo lo que pasa alrededor de los gustos. ya. Entonces, te quería preguntar, para darle otro giro de guión a la pregunta del principio,
que ¿cuándo elegiste esto? ¿Cuándo crees que fue el momento en el que empezaste a escuchar esa música? Fua. Uf, eso sí que es una pregunta complicada. Es que, claro, Espérate, como no me respondas, a ver si lo puedo adivinar. ¿En algún punto entre los 14 y los 18, 19 años? sí, probablemente sí, sí, seguro. Vale, o sea, no te pido que me digas la época específica, pero en este periodo de adolescencia, Sí que es verdad que los grupos o los cantantes que me gustan ahora también me gustaban cuando era pequeño. O sea, son grupos que recuerdo de mi infancia, por así decirlo, de mi preadolescencia. Por ejemplo, me pasa con Leiva. A mí Leiva me gusta mucho y lo recuerdo de toda la vida, Leiva. No cuando era Leiva, sino cuando era Pereza. sí, sí, bueno, claro, según para responder para desvelarte el truco, es que la etapa clave para el desarrollo de los gustos o de la personalidad en general es la adolescencia. Y la adolescencia entendida como la época entre los 10 y los 20 años. No necesariamente como los años estos de 14 a 18, sino también se extiende un poco por detrás y por delante. Ya. Y realmente es la época en la que decidimos nuestros gustos. Es una época súper importante y, y en la que tenemos este desarrollo de la personalidad y de la personalidad propia y influenciada por otros, pero separada del resto, porque todos queremos tener nuestra personalidad y que sea separada del resto. Ujú. Y Entonces, también pasa o sea, solo con este tipo de cosas, o también te puede pasar con la comida o con los olores. pues O- supongo que es más principalmente con las cosas que tienen que ver con personalidad de grupo, de tribu, de pertenencia, pero supongo que en Ujú. gran parte también pasará con otras cosas, sí, menos sociales. Ya. Entonces, claro, como digo, en la adolescencia es la época en la que formamos nuestra identidad y claramente, bueno, esto también se debe a un desarrollo del cerebro para crear esa identidad y parte de nuestra identidad es la música que nos gusta, claro. Y lo que me parece interesante es que este desarrollo, el principal motivo por el que se da la adolescencia, es porque es Ujú. el momento en que nos damos cuenta de que somos seres separados de nuestros padres, o sea, de que no pertenecemos ni somos una extensión de nuestros padres. Sí, Entonces, hasta los 10 años, de alguna manera te gusta lo que le gusta a tus padres, pero a los 10 años te das cuenta y dices, oye, coño, que yo no soy aquí esta gente, que yo soy otra persona diferente. eso es, que puedo tener mis propias decisiones y mis propios juicios. Qué cosas, ¿eh? Sí. Y Ujú. eso se da con un desarrollo cerebral, claro, que hasta ese momento no eras capaz de entenderlo, literalmente. Claro. Entonces, bueno, y también está otros factores del estilo más con el que tiene que ver con la adolescencia, con la época del instituto, que es la presión social de grupo para pertenecer a una tribu, o a un grupo, o la necesidad de etiquetación, básicamente, porque Sí. todos queremos ser parte de un grupo, tener amigos, pertenecer, al final el sentimiento es de pertenencia, ¿no? Y el sentimiento ese de que te aceptan, ¿no? De sentirte aceptado y... Sí, 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 la aceptación, Sí, aunque sea dentro de una tribu pequeña, pero que esta tribu me acepta, o de mi grupo me acepta. eso Sea, es. sea lo que quiera decir eso de mi grupo o de mi tribu, pero que alguien me acepta. Sí. Y claro, este desarrollo no es solo por gustos musicales, pero también está en esta época se da el desarrollo vocacional, porque claro, en esta época es cuando decimos quiero ser X, o quiero ser Y, o sea, quiero ser, en mi caso, físico, o en tu caso, ingeniero, Ujú. o quiero ser profesor, o quiero ser lo que sea. Está el Sí. desarrollo de la identidad sexual, que si te das cuenta, claro, bueno, hay gente que lo acaba haciendo más tarde, pero la mayoría de gente que, si tú conoces a gente gay o bisexual o incluso transexual, todos estos tipos de identificación se dan en la adolescencia, sobre todo. O sea, y los que se dan O más sea, que es algo tarde, en realidad adquirido. La homosexualidad, por ejemplo. no, lo que digo es que es cuando se identifica. Ya. O O sea, sea, o sea, tú naces siendo homosexual y a esa edad es cuando te das cuenta de que claro, lo eres, por así claro. decirlo. Es como si yo nazco siendo rubio y hasta los 10 años no digo, coño, si soy Si rubio. soy rubio. Sí, sí, sí. Vale, vale.
Y bueno, también está la identificación ideológica, porque realmente hasta los 10 años no piensas en política, ni en tus valores éticos, ni morales, ni nada así, sino Ya. que es a esta edad cuando empiezas a decir, pues estoy de acuerdo con lo que me han enseñado mis padres de esto, pero con esto a lo mejor no, con esto soy más extremo, con esto soy menos extremo. O sea, Sí. realmente la adolescencia es una edad súper importante para el desarrollo personal y de identidad. Ujú. Entonces, bueno, con todo esto, yo también he tenido tiempo para hacer reflexión sobre cuánto de mí se ha desarrollado en esa época y cómo ha afectado lo que pasó en esa época a mi desarrollo personal. Creo que es Ajá. algo interesante y animo a cualquier persona que nos escuche a su reflexión sobre este tema. Creo que es algo interesante, en plan, más introspectiva. Y bueno, eh, aquí voy ya a partir de la adolescencia. Te voy a traer unos cuantos estudios que básicamente, bueno, lo voy a nombrar de tirón, pero básicamente lo que demuestran es que a partir de la adolescencia los cambios son, una vez formada la personalidad o tu identidad, los cambios son muy lentos y difíciles. O sea, Ujú. no vas a ser del día a la mañana, te levantas y dices, coño, si, yo qué sé, si Sí, o resulta sea, que, cualquier cambio vas a necesitar de un proceso largo de pues adaptarte, de acostumbrarte. sí. O incluso a traumas o experiencias fuertes. O sea, solo se pueden dar de manera más radical debido a traumas. Vale. Entonces, bueno, lo que te digo, claro, pero es un poco raro porque una vez te haces más adulto, también está esta época de maduración mental entre los 20 y los 20 y tantos, 30 años, en la que Sí, empiezas a ver la vida de otra manera, con más calma, con más, bueno, más estabilidad. O sea, y aún así tu personalidad se mantiene, o tu identidad se mantiene con la que era adolescente. O sea, tu yo adolescente está dentro de ti, como si fuese el Inside Out del revés, la película. sí. Sí, o Eh, sea, es la misma persona, pero como que percibe lo que hay fuera de otra manera, ¿no? sí, sí, sí. Así decirlo. Y bueno, te traigo estudios. Voy a dar un nombre de algunos cuantos psicólogos que han hecho estos estudios. Eh, Vale. son apellidos, bueno. Roberts, Del Vecchio, McCrae. Ahí lo dejo para que, bueno, para que veáis que me he leído unos papers que no voy a volver a leer en mi vida seguramente, pero bueno. Bueno, lo que sugieren es que el 50% de la personalidad se mantiene estrictamente en la palabra mantenerse durante toda tu vida y el otro 50% puede llegar a cambiar. O sea, es ligeramente o mutable. O sea, Pero ¿cómo mides eso? O sea, me llama la atención. O sea, el sí. 50%, o sea, ¿qué 50%? Bueno, ¿Eso es no verdad? sé decirte ahora mismo, pero o sea, la medición se hizo haciendo estudios de una evaluación psicológica de los valores de una persona cuando era adolescente. Imagínate, pues 10, 20 y 30 años después, por ejemplo. Y lo que se Ujú. vio es que todos, básicamente el 50% de estos, bueno, lo agruparon creo que en 7 valores, como te digo, política, ética, pues social, sexual, bla, 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 Sí, vocacional. Pues de todos estos valores, el 50% se mantuvo en todos ellos. Y del otro 50%, pues sí que hubo más variedad de cambios en, por ejemplo, yo me imagino que vocación es algo que también depende un poco de tu, del mercado, no es solo de tu... O sea, a lo mejor con 15 años querías ser astronauta, pero claro, es que en sí, Europa hay 100 astronautas en total, entonces es difícil. claro. Y luego, o a lo mejor luego empiezas tu carrera profesional y aparece y te encuentras con un trabajo que no sabías que te gustaba y te Claro, das cuenta de que te encanta. claro. Hacer esto Sí, de entre medias para hasta que acabo siendo eso, pero luego dices, coño, si esto me encanta. O sea, que eso me claro. imagino que sí que puede cambiar más. Pero bueno, el 50% se mantiene y el otro 50% puede cambiar. Lo cual es un gran indicio de que nuestra identidad es bastante inmutable. O sea, inmutable, Ujú. perdón. Que no cambia a no ser, pues eso, experiencias fuertes o cosas así. O sea, es muy Sí, raro, por ejemplo, que alguien de izquierdas o de derechas acabe siendo del otro grupo en cosa de un año. O sea, eso a lo mejor conoces casos, pero ¿cuántos casos de verdad conoces en relación con cuánta gente conoces? ya, muy pocos. Muy De hecho, pocos. no sé si conozco, la verdad.
Claro, y a lo mejor estos cambios que te digo han pasado en la adolescencia, ni siquiera en la edad adulta. Claro, Entonces, bueno, de vuelta a la música, claro, lo que me resulta curioso es que esto hace ver que la música o el estilo de música que escuchas se mantiene para toda tu vida, ¿no? O en gran medida se mantiene para toda tu vida. Entonces, bueno, lo que he estado reflexionando es que esto explica por qué el target de muchos grupos musicales son los adolescentes, ¿no? O sea, sí, una gran parte de la composición musical se centra en ritmos o en estilos que lo que hacen básicamente es apuntar directamente a los adolescentes. O sea, son música más, ya. bueno, con un efecto pues de desactivación más inmediata, más rítmica. Eh, Ujú. también tienen estructuras más previsibles, con mayor simpleza. También la duración de las canciones en general de este tipo suelen ser cortas, de en torno a 3 minutos. No hacen canciones, o sea, Quevedo no hace canciones de 15 minutos porque eso no le va a llegar a la gente. Claro, no Y, llama. y también está este tema de colaboración entre artistas que genera hype y ese hype realmente, pues bueno, sí, como adulto también te da placer, pero a lo mejor también es un poco más como para adolescentes el hype del boca a boca, De hablarlo con tus amigos y de... claro. Sí, y aparte también tiene la ventaja de que eso, de que se van pasando, por así decirlo, se van pasando los fans los unos a los otros, ¿no? Ujú. Se dan a conocer. En este colabora con este, entonces los fans del primero escuchan al segundo, tal, no sé qué, los del segundo al primero. Y Y como son todas las canciones muy parecidas, es lo que dices sí, tú, por eso. Y y es está ese fácil, más ritmo, fácil de componer y aparte, o sea, que también generan dinero. O sea, los adolescentes, aunque no tienen poder adquisitivo directo, como que de alguna manera mueven las tendencias. O sea, entonces, pero lo más curioso para mí es que en base a este estudio que acabo de hacer, parecería que, bueno, o lo que hace indicar es que hacer detalles de adolescentes, vale, en el momento es fácil o es beneficioso, pero, pero también te garantiza una vida de éxito, ¿no? O sea, si consigues que tu música sea parte de la tribu a la que pertenecen los adolescentes, parece ser que lo que digo es que su gusto no van a cambiar durante la vida. Entonces, todo aquello que le gustaba cuando era joven lo va a seguir consumiendo cuando es mayor, en igual o parecida medida. ujú, Entonces también eso explica por qué el target principal es adolescente, porque es literalmente el momento en el que si te engancho te voy a tener de por vida. claro. Y, y bueno, como que eso explica un poco por esta especie de, no sé si obsesión o por placer a los adolescentes, por darles pues Sí, ese objetivo, esa música que le gusta o... pero a mí, o sea, a mí o sea, es verdad lo que tú dices, pero me da un poco de pena, ¿no? Porque al final la música es es arte también, ¿no? Ujú. O debería ser por lo menos creatividad, debería ser gente que haga cosas diferentes, que se exprese. Y verlo desde este punto de vista es como una cosa muy comercial, ¿verdad? Como música Totalmente comercial, para sí. súper comercial, me da pena, no sé. No Sí, sé si pena es la palabra, pero como que ese no es el objetivo de la música. Es que es lo mismo, es como si todos los cuadros fuesen iguales o todas las películas fuesen iguales. Bueno, que con Marvel, por ejemplo, pasa un poco eso, ¿no? También que todas las películas son muy parecidas las unas a las otras, todas tienen una misma estructura, unos personajes muy similares. ¿Tú vas a comentarlo? sí, iba a ir Vale. para allá. Pero bueno, no, está bien que lo digas y que ya te has ya dado cuenta de que este mismo modelo no es solo de la música, sino que también ahora voy a ello. Pero sí, o Sí. sea, el problema que yo veo es que de nuevo me parece que es un poco un uso capitalista de la estructura psicológica humana, ¿no? O sea, lo que están haciendo es entender, bueno, aprenden o entienden cómo funciona la identidad y cómo funciona el ser humano en sus etapas Ujú. y lo único que hacen es targetear a la etapa en la que pues más beneficios saquen. Porque Claro. igual, si, bueno, habrá gente que targetea a las personas de 70 años, pero uno,
hay menos personas de 70 años, o debería haber menos personas de 70 años que adolescentes, y Ujú. dos, deberían vivir las personas de 70 años menos tiempo que los adolescentes. Entonces, Claro, es un mercado más a corto plazo, ¿no? Por así sí, decirlo. sí, sí, aunque sean 20 años, pero bueno, el otro es más estable. Claro. Entonces, bueno, es que al final lo que dices tú es como, pues estamos perdiendo el punto de vista de la música por ser arte y se está llevando más hacia el comercial Ujú. y capitalista, al fin y al cabo. Y yo lo entiendo porque al fin y al cabo mucha de la gente que se mete a hacer música es por el hecho de ganar panojilla. O sea, Sí, no... de la fama y de ser estrellas y todas estas cosas. Y bueno, la última reflexión que iba a hacer es que en lo que has comentado tú, que esto no es solo un tema de la música, sino que también se Ujú. refiere a cosas como videojuegos, libros, películas, series, cómics y el resto de contenido Claro. visual. O sea, los videojuegos, la mayoría de ellos están hechos para, o sea, pues eso, para placer a los estímulos que tiene un adolescente de, pues eso, son juegos rápidos, repetitivos, uno se parece al siguiente y de alguna manera también en los que puedas, entre comillas, basar tu personalidad o identidad. O sea, si me gustan los shooters, me voy a jugar a todos los shooters, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta. Ese es mi estilo. Sí. Y si me Y gusta... además es también esa pertenencia a un grupo, ¿no? Porque se crean comunidades, ¿no? Eso antes pasa, ahora no sé si sigue pasando. Yo cuando yo tenía 14 15 años había, pues eso, estaba por ejemplo, el youtuber de turno, ¿no? Estaba Willy Rex, estaba no sé qué, que jugaba al juego y luego tenía toda una comunidad alrededor, ¿no? Que imitaba lo que hacía las mismas cosas que él hacía en sus vídeos. Seguirá pasando, También se genera. serán otras cosas, pero seguirá pasando. Los youtubers también es un claro ejemplo de gente que tal y tienen adolescentes, a pesar de que ya empiezan a tener los 40 50 años algunos, pero, Sí, o sea, totalmente. y hay mucha gente, o sea, otro ejemplo bueno es Harry Potter. Harry Potter es una novela que ha sido muy popular entre adolescentes, o una serie de Ujú. novelas, debería decir, supongo. Y Sí, la realidad es que está habiendo una generación de gente que ya tiene 30 años o más que todo lo que salga de Harry Potter lo acaba consumiendo. Y, claro. y gracias a Harry Potter, por así decirlo, se meten a otro mundo de fantasía, porque eso es parte de su identidad o de su personalidad. Sí, de sus gustos. Y bueno, pues con otras series, videojuegos, cómics, como has dicho tú, Marvel, Marvel es un claro ejemplo de algo que es repetitivo, o sea que Ujú. tendrá partes buenas, partes malas, pero en general es como un tema un poco repetitivo Sí. y al fin y al cabo el objetivo es que te metas en ese mundo y hay gente que tiene 50 60 años que sigue metido en ese mundo de cabeza porque es parte de su identidad. Entonces, Ujú. también en parte es que ese tema de que cuando es algo que es parte de tu identidad es muy difícil quitárselo de encima o pasar de ello o así. Sí, tampoco, en realidad tampoco hay mucha necesidad, ¿no? Porque es parte de tus gustos, no haces daño a nadie. No, los gustos son, sí. No, no tienen que ser buenos ni malos. O sea, mientras no haga daño a nadie. Eso es. Entonces, sí, yo creo que es verdad que ahora todo este tema del entretenimiento y tal se ha vuelto muy. Bueno, el entretenimiento en realidad siempre ha sido comercial, ¿no? Pero me refiero a, pues antes el cine era arte, la música era arte, todo esto, ¿no? Y ahora es muchísimo más comercial. En la mayoría de los casos, siempre es verdad que aparecen, pues hay los típicos artistas que sí que hacen lo que ellos quieren y se expresan a su manera y tienen un público más reducido, claro, porque como Sí, no estás haciendo la estrategia óptima para ganar fans, para ganar público y para mantenerlo sobre todo, pues pues al eso. final siempre tiene. Por ejemplo, en música ese es el caso, ejemplo de la música jazz, de la música blues, que pues que ya Ujú. están muy lejos del comercial y pues prácticamente se están muriendo. Y el motivo pues, se puede ver como por la falta bueno, la falta de adolescentes que se identifican, ¿no? O se basan su personalidad en ello. Claro, Y bueno, la religión supongo que en parte se puede ver de la misma manera. De que si durante tu adolescencia haces eso parte de tu identidad, lo vas a llevar contigo de toda la vida. Entonces, claro, pero es que la religión es complicado porque al final la religión está más metida en nuestra cultura y en nuestra. sí, sí, lo único que digo es que
mundial, ¿no? O sea, es como una cosa que está en nuestra vida, forma parte. O sea, tú paseas por la calle, ves iglesias, ves en la televisión sacerdotes, no sé qué, estás con lo que pasó hace poco con el Papa, ¿no? Todo esto del cónclave, la Sí. gente metida hasta... Es un poco más especial, pero lo único que digo es que si al salir de la adolescencia, llegar a los 20 años, consideras que la religión es parte de tu vida o de tu identidad, es muy difícil que que deje de salga de serlo. ti. A no ser que haya algo traumático, como puede ser eso, pues una decepción muy grande que tengas con la iglesia. Sí, Sale un caso, pues de estos casos que salen de la iglesia, ¿no? sí, Que no sí. voy a mencionar, pero y te decepciona muchísimo y entonces empiezas a aborrecerlo, pero porque es lo que dices tú, ¿no? Que son cosas traumáticas que hacen que esos Sí, gustos pues sí. dejen de... Y bueno, otro ejemplo de ya, otro ejemplo de contracultura, de gente que Sí, no se centra en los adolescentes, es un podcast que no sé si escuchas, que se llama Melón, que tiene conversaciones muy interesantes, que es seguramente muchos verdad. adolescentes no apreciarían, pero Es que son muy outsiders, ¿eh? Son un poco extraños los de Abromelo. sí, son outsiders, sí, son raretes. Son raretes. Y bueno, pero también pues eso, es algo a tener en cuenta. A lo mejor nuestra estrategia debería virar más a ser atractivo para los adolescentes. No sé si lo has pensado alguna vez. Es contrario al objetivo del podcast, pero si nuestro objetivo fuese la viralidad, la estrategia debería cambiar, claro. Sí, no sé a qué nos deberíamos dedicar, a lo mejor al salseo, ¿no? Al Sí. cotilleo, a hablar de la isla de las tentaciones, O a de los Juan memes o Hermano, lo que sea, sí. de memes o de fútbol o cosas así. Bueno, Pero no me veo yo, o sea, yo creo que sí que podríamos hacer un podcast, a lo mejor hablando de deporte, pero hablando de cotilleos y tal, yo creo que no nos costaría más. no, no, Estaríamos como sería un poco artificial, ¿no? Un poco forzado. yo no me veo la verdad. Y bueno, ya quiero terminar preguntándote que en base a esto, eh, ¿cuánto crees que has cambiado desde que tú personalmente, desde que tienes 18 o 20 años? En cuanto a gustos, yo creo que he cambiado poco, porque es lo que él te decía antes. O sea, lo que me gustaba antes, ahora me gustan más cosas. Lo noto con el tema de la comida, por ejemplo. O sea, yo cuando era pequeño no me gustaban, por ejemplo, las ensaladas. No Claro, me pero eso es gustaban, no podía. pequeño, ¿no? O sea, Sí, no, bueno, pero te estoy hablando también Bueno, yo creo que las ensaladas y eso me empezaron a gustar, sí, también A partir de los 12, 13, 14 años empecé a probarlas y me empezaron a gustar. Puede ser, sí. Pero como que he notado que mis gustos han ido evolucionando a abrirse, por así decirlo, ¿no? Que cada vez me gusten más cosas. Y luego en temas de personalidad, a ver, yo creo que está como la base, ¿no? De mi personalidad. Yo siempre soy una persona muy tímida, muy tranquila, ¿sabes? No me gusta llamar la atención y eso yo creo que se ha mantenido y se sigue manteniendo. sí. Pero luego yo creo que me he ido como haciendo un poquito más extrovertido, por así decirlo, ¿no? Antes era muy tímido, antes me daba miedo cualquier cosa, hacer cualquier cosa, que Mm. vinieran de visita a casa para mí era yo qué sé, era una odisea, algo tal. Ver a mis tíos, ver a mis primos, me da muchísima vergüenza. Y ahora como que ya no, o sea, pero yo entiendo que eso es madurez, ¿no? Te das cuenta de que no pasa nada, de que no hay que tener miedo a esas cosas y ya está. Sí, supongo que en parte viene con la madurez, sí. O sea, no es totalmente Pero no es, madurez solo, pero en parte viene con la madurez, sí. sí, pero no es un cambio de personalidad, por así decirlo, de algo que antes no te gustara y ahora te encanta Sí, yo o algo. tengo, pensándolo seriamente, yo también pienso que soy más maduro, más serio, un poco más serio, Sí. tengo más conversaciones que no acaban en una gilipollez. Aunque bueno, cuando nos juntamos tampoco son tantas. Tampoco son tantas, no, pero bueno, alguna más. Que acaba en gilipollas. Pero como dices tú, mis gustos más o menos continúan, o sea, me he abierto un poco más en algunas cosas, pero mis gustos principales siguen siendo muy parecidos. Sí. Y por lo demás, con eso, yo, claro, a ti te lo he presentado de golpe, pero yo lo llevo pensando una semana y Ujú. creo que realmente no he cambiado tanto, o sea, y, y pensándolo bien, lo que te digo, creo que hay como varios momentos de mi adolescencia que han marcado varios rasgos de lo que ahora considero mi personalidad o mi identidad, Ujú. pero
pero a partir de ahí, de adultos, y por suerte, por ejemplo, no tuvimos el COVID. Ya éramos más mayores que adolescentes cuando tuvimos el COVID. Sí. Pero yo creo, por ejemplo, el COVID me marcó pues localmente, por así decirlo, pero no ha cambiado mi personalidad ni nada así. Y eso es algo muy, muy trágico, un golpe muy fuerte, ¿no? Es algo porque ¿te acuerdas cuando estábamos en el COVID que decíamos esto va a cambiar nuestra forma de vivir y de ver la vida? Sí, Y yo no veo que haya cambiado nada. O sea, es lo que te mínimo. digo, la personalidad de la gente sigue siendo la misma. La gente se sigue enfadando cuando se monta en el coche y no le gusta madrugar y sigue yendo con prisas a los sitios y todo Sí, este tipo de cosas. Yo creo que simplemente es un recuerdo que tenemos ahí que de vez en cuando sale y se habla en las conversaciones. ¿Te acuerdas de cuando el COVID tal? Pero no nos ha cambiado nada. Y fíjate que yo creo que no. O sea, algo más traumático que el COVID, a lo mejor una guerra o algo así. sí, que nosotros por Eso, suerte no hemos o sea, vivido, pero para una sí, sociedad que tiene para un país. sí, sí. Y aún Bueno, así y no. con esta reflexión, y también creo que para el público es interesante que reflexionen entre ellos y que nos escriban en comentarios si ellos también se sienten así, o a lo mejor si Sí. son adolescentes, también que lo digan. Me interesa saber si, porque por ejemplo, yo lo que creo es que a medida que vas creciendo, los gustos como que siempre, a lo mejor, o sea, pueden cambiar, pero siempre cambian a abarcar más cosas. No sé si me explico, o sea, a que te gusten más cosas. No conozco mucha gente a la que le gusten menos cosas de las que le gustaba cuando eran pequeños. Es que no sé si es una sensación que tengo yo, pero que no se corresponde con la realidad o de verdad es así. No sé, no sé, o sea, me cuesta decidir que es verdad, o sea, como que me cuesta ver que eso sea verdad, ¿sabes? Que cuando creces te gustan más cosas. Sí, yo creo que más o menos es parecido para mucha gente, o sea, Ujú. lo que pasa es que a lo mejor tiene más tiempo para experimentar más cosas y algunos te van Claro, gustando, no sé, sí. Yo por eso lo decía, más que nada. sí, no sé, Y yo la sensación que tengo, que cuando era pequeño me gustaban cuatro cosas contadas y ahora como que no sé, que también es más divertido, cuanto más cosas te gustan, más felicidad puedes coger de muchas cosas, ¿no? y menos te aburres. También. Bueno, Entonces, pues, bueno, si tengo el comentario los que nos escuchen, nuestros sí, fieles sufridores, no son fieles seguidores, son fieles sufridores, y de fieles habría que que no, verlo. eso es. Y quiero terminar, bueno, con una frase de una canción, ya que estamos, de Tame Impala, que dice Yes, I'm changing, y básicamente Ujú. que aún así estamos cambiando, o sea, a pesar de todo esto, poco a poco seguimos evolucionando, o sea, es curioso esta evolución continua mientras hay un estancamiento a la vez, es una manera extraña de... Sí, evolucionas a lo mismo, ¿no? Sí, Yo lo veo como una versión mejorada de nosotros. sí, sí, Y ya está. en general yo creo que sí, Pero un poquito mejores eso es, cada día. al menos mentalmente, físicamente no siempre, pero Típicamente suele ser al revés. sí. Suele ser la peor. A la gente le pasa. Bueno, pues nada, con esto hacemos un parón de unos minutillos o un minutito y volvemos. Hasta ahora. Y bueno, estamos ya de vuelta con el segundo melón, después de este melón que ha sido bastante interesante. Y yo creo que el melón que voy a abrir ahora es bastante más polémico. Es verdad que está basado en hechos que ocurrieron hace 3 semanas. Ahora vas a entender por qué digo esto, ¿no? O sea, a mí este melón que voy a abrir me impone un poco, ¿vale? Porque es la primera vez, o sea, es un melón político, ¿vale? Pero no van a cancelar. Yo voy a intentar que no. O sea, lo voy a tratar desde la objetividad y es verdad que al final voy a dar un poco de opinión, pero no me voy a meter en terrenos de si izquierdas, derechas, nada de eso. O sea, simplemente voy a dar mi opinión sin meterme en más temas. Pero es verdad que es un melón, no es político, pero tiene connotaciones políticas muy fuertes. Y más después de lo que ha pasado en estos últimos, bueno, hace 3 semanas. Eh, o sea, al hecho este al que me refiero, que pasó hace 3 semanas, es
no sé si te has enterado allí en Alemania, el tema De, de de idiomas, ¿no? la conferencia de Cooficialidad. presidentes, ¿De? de la conferencia de presidentes autonómicos que ocurrió aquí en España. Sí, la cooficialidad de idiomas y cosas así, ¿no? Eso es. O sea, para el que no lo sepa, lo que ocurrió es que el Lendakari, Imanol Pradales, creo que se llama, empezó a hablar, o sea, en su intervención, cuando le tocó hablar a él, empezó a hablar en euskera. Era algo que estaba, o sea, que en principio estaba permitido y todo el mundo tenía traductores y tal, para automáticos de estos, para poder entender lo que todo el mundo decía si alguien quería hablar en otro idioma. Entonces él empezó a hablar en euskera tal y como se le permitía, ¿no? Y lo que pasó es que, no sé si alguien más, Ayuso, Isabel Díaz Ayuso se levantó y se fue, ¿no? Montó un poco ahí de espectáculo, se levantó y se fue del este y empezó a quejarse de que no entendía por qué hablaban en euskera, por qué hablaban en catalán, no sé qué. Que curiosamente no lo hizo, o sea, no ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, el presidente de Galicia habla en gallego o cuando Feijóo va en elecciones a Galicia y habla gallego, ¿no? No veo que nadie de su partido se queje de que está hablando en otro idioma, en una lengua cooficial que no es el castellano. Y esto, Ayuso, según lo tengo entendido, ya lo había avisado, ¿no? No, o sea, como que ya había sentado las bases para hacer luego el show. Efectivamente, creo que ella lo que había dicho que si alguien se ponía a hablar en otro idioma que no fuera el castellano, se iba a levantar y se iba a ir, O sea, porque no, que le fue parece una falta de... como, estáos atentos que la voy a liar, ¿no? Sí. A ver, que hay gente que le dice que eso precisamente es lo que la exime de toda esta culpa de montar el numerito, de que simplemente quería llamar la atención, ¿no? Porque es como yo sé avisar. Se avisa de que si no habláis en castellano me iba a levantar y me iba a ir. Entonces, ahí está esa polémica que, como te digo, no voy a intentar no entrar mucho en ella, en si Ayuso sí, Ayuso no, si tiene razón, si no la tiene. Pero bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, a raíz de todo este tema, pues me vino la idea de este melón, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer era preguntarte si tú crees que España es un país plurinacional, es una nación de naciones. Yo creo que sí. O sea, ¿Tú crees que y principalmente porque el País Vasco o ha sido muy distinto a lo que es Castilla o... sí? O sea, tú lo dices principalmente por el País Vasco. Para mí el País Vasco es muy, o ha sido muy distinto, tanto culturalmente como lingüísticamente del resto de Castilla. O sea, ha estado muy Ujú. separado y bueno, o sea, no ahora, o sea, ahora es cuando menos casi, yo diría. Sí, probablemente. Pero, o sea, tú pondrías como, por así decirlo, en un primer peldaño al País Vasco. No sé si meterías a Navarra ahí también, a lo mejor. Bueno, es que le Pero bueno, ría, País Vasco, vamos a decir País Vasco, ¿no? sí. Y luego pondrías como por debajo en nivel de nacionalidad, por así decirlo. Es que no quiero. ¿Ves? Por esto es por lo que me da miedo este melón, porque no quiero que Sí, nada sí. suene ofensivo y tal. Pero a lo que me refiero, o sea, estaría como el País Vasco, como la nación así más, o la región de España que más sentimiento de nación tiene. Y luego estaría por debajo a lo mejor Cataluña, Galicia. Sí, pero sin ir más lejos también, Canarias, o sea, las Islas Canarias, ellos no tienen ese sentimiento de nacionalidad bueno, o a lo mejor no es tan marcado como otros sitios, pero lo Sí. cierto es que es una región muy, muy lejos de España y que solo por estar lejos, y claro, la comunicación no era como ahora que con un móvil te hablas con quien quieras, solo Claro, por estar tan lejos desarrollaron pues un estilo de vida o social o lo que quiera llamarlo, cultural, también que es un sí. poco fue paralelo al español o bueno, sí, un poco desviado. Al final es diferente, se vive de otra manera, allí no hay como mucha más calma, mucho más Sí, ahí. sí. Es otra forma también de vivir. Sí, o sea, claro, o sea, yo cuando me hago esta pregunta de si España es plurinacional o no, la primera pregunta que se me viene a la cabeza, como yo soy una persona así pragmática y que me gusta analizar las cosas desde la lógica, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿qué defines, o sea, qué es una nación? ¿Cómo se define una nación, no? Ya. Que a mí me parece algo complicadísimo. No sé si ibas a decir algo o ibas a... No, no. Que sin eso, sin tener una buena definición, es difícil Claro. decir si es plurinacional o no. Claro. Y me parece además algo que es muy complicado de definir. O sea, no es una cosa trivial ni... Sí, sí.
Entonces, o sea, para mí una nación va más allá de cosas tangibles, por así decirlo. O sea, va más allá de un idioma, es nación los que hablan en el mismo idioma. O sea, sí, pero no. O sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. No sé si me explico. Sí. Yo qué sé, que tienen la misma cultura, sí, también, pero no. O sea, porque en España todos compartimos más o menos la misma cultura, pero estamos hablando de que hay gente que piensa que su nación es diferente a la nación de España y que ellos tienen otra nación distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido muy complicado esto de definir nación y además no hay nada, no hay ningún sitio en el que se defina como tal. Por ejemplo, en la Constitución no se dice que es una nación o cosas así, ¿no? Ujú. Luego hablaré un poquito más de este tema de la Constitución. Entonces, lo que he hecho ha sido buscar definiciones que se hayan propuesto en algún momento, ¿no? Y para repasarlas contigo, con los sufridores, por supuesto. Entonces, las primeras que he encontrado son de filósofos y de historiadores relativamente modernos, ¿vale? Siglo XIX, XX y no sé si alguno del XXI, creo que no. 19 y 20. ¿Vale? Entonces, la primera que tengo es de un filósofo, un historiador y filósofo francés que se llamaba Ernest Renan, ¿vale? Del siglo XIX, que decía que una nación es un alma y un principio espiritual. Es el deseo de seguir viviendo juntos, la voluntad de continuar realizando la herencia que se ha recibido indivisa. O sea, fíjate que se pone la nación como a un nivel espiritual, ¿no? Como Sí. que va más allá de lo que es el ser humano. Sí, pero no me dice mucho. O sea, es como un montón de palabras bonitas que en realidad es difícil que no dicen nada, ¿no? Sí, pero hay una palabra a mí en concreto que me llama la atención de esta definición, que es la de voluntad, ¿no? O sea, dice que en una nación tiene que haber voluntad de nación, ¿no? De pertenecer a un grupo y de continuar con la herencia de ese grupo. Y me Ujú. parece que es algo importante, ¿no? Porque cuando los políticos ahora en España dicen o sea, como que fuerzan un poco a que España sea una nación solo, o sea, es imposible que sea una nación si hay personas que no tienen la voluntad de pertenecer a ella, ¿no? Ujú. No sé si me explico, entonces esto como que choca un poco. Luego la siguiente que he encontrado es de Anthony Smith, que era un sociólogo británico, ¿vale? Del siglo XX y parte del XXI, murió en el 2016. Que dice que una nación es una comunidad humana con mitos compartidos sobre sus orígenes, memoria histórica, una cultura común, una economía y derechos legales comunes para todos sus miembros. Aquí ya se está metiendo un poco más en temas legales, ¿no? O sea, sigue planteando la nación como una comunidad que comparte pues, el origen, la historia, la cultura, todo esto, ¿no? Pero también comparten temas, pues, por así decirlo, de legislativos, ¿no? Temas de derechos, temas de económicos, por ejemplo, ¿no? Claro, esto me resultaba más pragmático y más demostrable también, porque decir Sí, un espíritu y una voluntad y no sé cuántos es como palabras muy, muy fuertes, pero que muy grande. sí, muy grandilocuente, eso es. Que es como no. Y sin embargo, esto más, pues eso. Si tenemos esto y esto en común, que es, entre comillas, fácil de demostrar, somos una nación, ¿no? Eso es. Sí, o sea, aquí es verdad que está metiendo un poquito de temas más también grandilocuentes, como decíamos antes, ¿no? Pues habla de los mitos, de los orígenes, de la historia en conjunto, tal, no sé qué. Pero también habla de cosas reales, de estas leyes, de esta organización económica, o sea, Ujú. ya algo más cercano al país, ¿no? O sea, como igualando esa nación a país, ¿no? Que para mí tampoco es lo mismo. Luego la siguiente que quería comentar es de Benedict Anderson, ¿vale? Que también es un politólogo historiador, ¿vale? Del siglo XX y XXI, que dice que lo mismo, que las naciones son comunidades imaginadas, ¿vale? Dice eso, porque incluso los miembros de las más pequeñas de ellas no conocerán jamás a la mayoría de sus ciudadanos, pero tienen en su mente la imagen de una comunión, ¿vale? O sea, me resulta muy curiosa esta definición y es verdad, o sea, no lo había pensado nunca. Tú, en realidad, ¿a cuántas personas españolas conoces? A muchas, pero ¿qué porcentaje de España son? Eso digo, o sea, en realidad a lo mejor no conoces ni al 0,01% de la población Sí, seguramente. española. Pero aún así, no sé si te ha pasado que tú viajas al extranjero y ves a alguien, ni siquiera escuchas hablar. A mí por lo menos me ha pasado, cuando estuve viviendo fuera me pasó, que yo paseaba por la calle y veía a alguien y digo, este tío es español, o esta tía es española. Sí, sí, pasa así.
¿Qué pasa? O sea, como que reconoces a la gente, decirlo, ¿no? A la gente de tu misma tierra. Y también esta definición habla un poco de ese sentimiento de comunidad, ¿no? Que además lo hablábamos antes justo en tu melón, ¿no? De pertenencia a un grupo, Sí, de sentirte aceptado, de sentirte parte de un conjunto, ¿no? De personas que son iguales a ti, por así decirlo. O por lo menos que piensan igual que tú y sienten igual que tú. Y luego la última que iba a comentar de todo este grupo de filósofos e historiadores es de John Stuart Mill. John Stuart Mill, como la rata, de... ¿Eh? como la rata. Como Stuart Little, Sí, efectivamente. Como la puta rata. Ojo a los padres que se van a los padres de Stuart Little, que se van a un centro ¿cómo se llama? Un orfanato sí, lleno de niños y deciden quedarse con la rata, ¿eh? me llevo la rata, ¿Cómo, sí. sería, ¿Cómo serían los niños de ese orfanato? Terrible. Bueno, el tema, este hombre, que John Stuart Mill, que era un filósofo británico del siglo XIX también, ¿vale? Y decía que una nación puede considerarse tal cuando sus miembros se sienten más leales entre sí que hacia los extranjeros, cuando comparten lengua, religión, historia y una voluntad de unidad. Otra vez el tema de la voluntad, ¿no? Pero ojo, cuidado aquí al tema de diferenciar entre los del grupo y los de fuera, ¿vale? Claro, como que de alguna manera esa me parece como una buena definición, pero por Sí, otra parte, el tema este de compartir religión, idioma, no sé qué, no sé, como que es muy restrictivo y muy... Es un y un poco... poco intolerante, ¿no? Sí, sí, es muy poco La teoría. plural. Sí, o sea, es como. O sea, me parece un poco el origen de los nacionalismos, ¿no? De esta es mi nación y no es mía Y es mía mi y de estilo, mi. sí, Sí, y tú si no eres de aquí no perteneces a ella, ¿no? Y como no eres de mi misma nación, te odio y te aparto. sí, Me parece una definición peligrosa. O sea, no me atrevería a decir racista porque al final estamos hablando de naciones y no de razas. Pero sí, yo creo que la palabra es nacionalista. sí, 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 totalmente. Y bueno, esas eran un poco las definiciones que quería comentar un poco, me han parecido más interesantes porque tocan diferentes temas, se ven desde diferentes puntos de vista, pero me parece que como que dibujan en conjunto bastante bien el tema de la nación, ¿no? Incluso los peligros que conlleva con esta última que hemos visto, con esta definición un poquito más cerrada, ¿no? De lo que es nación. Entonces, no sé si te has fijado, pero todas las definiciones también hacen referencia a temas sociales, ¿no? A un origen común, una historia común, unos mitos. Algunas hablaban de mitos incluso, Ujú. de mitos comunes, un idioma, por supuesto, un idioma común. Entonces, a partir de esta cultura como que aparece ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que también mencionamos en el anterior podcast. Entonces, quería comparar el enfoque de estas definiciones o de estos filósofos que he comentado ahora con lo que dicen los políticos, ¿no? O lo que se dice aquí en España de la nación. Entonces, voy a empezar hablando. Es verdad que esta primera no es tan reciente, pero me parece muy curiosa, me parece que como que refleja muy bien o que es un espejo muy bueno para la visión que tenemos nosotros de nación aquí en España, ¿no? Es de Ortega y Gasset, Ujú. ¿vale? Que es un español del siglo XIX y siglo XX, que dice que España es el problema y Europa la solución. Es lo que decía Ortega y Gasset, ¿vale? O sea, que plantea como la situación de que España es un problema en sí misma, ¿no? O sea, es como un país, a mí también en cierto modo me lo parece, es un país muy complicado Sí, de gestionar, tiene una extensa pero y tan compleja. yo creo que hay otros muchos países de Europa que también son así y quizás no nos damos cuenta porque desconocemos las diferencias que hay en el país. O sea, Puede ser. Italia, la diferencia entre norte y sur es abismal. Alemania, la gente de norte y sur es muy distinta. Me puedo imaginar que los países como Noruega, Suecia, Finlandia, que son tan alargados, la diferencia entre la gente del norte y la gente del sur será muy distinta, muy grande. Pero quizás no nos enteramos. O sea, lo que pasa en Finlandia no me llega, o en Noruega. Claro, Pero sí que es verdad que España es un país complicado de unar. claro, pero si te fijas, o sea, todo el tema este de lo que pasó en Cataluña, o sea, es algo que se hizo, que llegó de manera internacional a todos los informativos de todos los Sí, países y, sí, sí.
Y yo cuando estuve en Inglaterra, la gente me lo preguntaba, o sea, salía temas de conversación y me preguntaban, pero allí en Cataluña, ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué salen las noticias? ¿Por qué? Realmente estaba pensando justo que el único país ha sido de Europa que sí que tiene otro tema más de independentismo y peleas más activas y que han sido peores, yo creo, en los últimos, bueno, no sé si peores, bueno, es Reino Unido, con el tema de Escocia, Irlanda del Sí, Norte y cosas así. sí, totalmente. Pero no sé, como que sí que es verdad que el independentismo en otras zonas, en otros países no es tan fuerte. Claro, o sea, yo no sé en Alemania si hay movimientos independentistas o tú que vives allí igual No en conoces más la especial, situación. no. O sea, sí que los hay algunos, pero no tienen la fuerza que tienen los españoles, o que han Sí, o tenido. sea, no tienen representación importante en el No, Congreso ni no, no en poder. especial, no. Vale, vale, vale. Claro, por eso, o sea, es verdad lo que dices tú que no, o sea, viviendo aquí, nosotros tenemos la información de lo que ocurre aquí, estamos muy metidos en el tema, pero es verdad que no sabemos lo que hay en otros países. Pero sí que es verdad que España es, yo creo que uno de los países más, con más historia y más antiguo y con una historia más movida, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Del mundo y por narices tiene que haber problemas de este estilo, de gente que no se siente, que se sienta diferente, que haya una diversidad brutal en nuestro país y yo creo que negarlo es algo un poco absurdo, ¿no? Y volviendo, sí, o sea, totalmente hay mucha diferencia en España, también por historia. Y volviendo al tema de este Ortega y Gasset, yo creo que bueno, como yo lo he entendido, eh, me da la sensación de que Ortega y Gasset era como que es también mi perspectiva, ¿no? Que es como más unificadora, ¿no? Sí, Más de aunarnos, o sea, como eso que es. según lo que entiendo yo, lo que interpreto, lo que quiere decir es que una vez nos aunemos en Europa o de alguna manera, que es lo que pasa realmente. O sea, la Ujú. Unión Europea no es un país, pero es una nación realmente también. O sea, Europa es una nación, casi. Sí, Y ponerlo con Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos es verdad que es una nación más compacta, sí. cohesionada, decirlo, porque al final es un país que surgió más o menos a la vez. O sea, es verdad Sí, que no fue al instante, pero entonces es como un grupo de estados, ¿no? sí. Y en comparación, Que por eso, es parecido a Estados Unidos. O sea, sí que Europa tiene mucha más pluralidad que Estados Unidos. Pero también se Ujú, podría interpretar Europa como una nación, como un interés global, la Unión Europea, vamos. ujú. Y en ese sentido, es curioso, cuando nos ponemos enfrente de la Europa o de los intereses de Europa, ahí es Ujú. cuando realmente todos los españoles aunamos, o juntamos el hombro y decimos, Sí, queremos hacer lo que interese para España, ya. O sea, porque estamos viendo en un enfoque más globalista y ya no hay tiempo. O sea, lo que interesa a España interesa a todos los españoles de alguna manera. bueno, por Entonces, supuesto. a ver, yo es lo que interpreto de la palabra de esta cita de Gasset, de Gasset. Ujú. Y realmente es también un poco en mi perspectiva, que no sé si te voy a destriparlo más adelante, pero mi perspectiva es que está muy bien la pluralidad, o sea, la pluralidad es buena, pero Ujú. que habría que hacer un enfoque más constructivo y de unión que de destrucción, porque no tiene sentido destruir lo que ya se ha construido. Y además con tantos años, ¿no? De lucha y de... Sí, sí. Sí, o sea, luego si quieres lo desarrollamos un poquito más, porque luego pensaba comentar un poquito, opinar, ¿no? Ujú. Sobre el tema, sin meternos en, como ya te he dicho, mucho fregado y mucho en el barro, pero luego si quieres lo desarrollamos un poquito más, porque yo creo que tu opinión y la mía están bastante alineadas en este sentido. Bien, siguiente personaje político de España, también bastante conocido, Jordi Pujol, Ujú. ¿no? El Yoda catalán. Como sabéis, es presidente de la Generalitat de Cataluña, que dijo que Cataluña es una nación porque tiene una historia, una lengua y una cultura propias y una voluntad de ser. Fíjate que aquí Jordi Pujol como que recoge un poco las definiciones que hemos visto antes, que hemos Sí. estado comentando antes, las recoge todas bastante bien en una sola frase, bajo mi punto de vista, ¿no? Ahora de que eso de que Cataluña tiene una historia única y propia, ¿no? Tiene una lengua, el que es el catalán, tiene una cultura que además es bastante diferente a la del resto de España, por así decirlo. O sea, tiene otra forma de vivir, otra forma de, otras fiestas, otras celebraciones, otra comida, otra gastronomía. Sí, otros mitos, como has dicho antes, incluso. Uh -huh.
Pues, claro, claro. Y también tiene voluntad de ser nación, o por lo menos la tenía. Ahora ya no sé muy bien cómo está el tema, porque cuando en la época, en el 2017, con todo el tema del referéndum y tal, sí que había mucho más empuje por parte de la ciudadanía catalana, Sí, ya se quizás ha calmado un poco más. y ahora como que se ha diluido un poco, ¿no? Como que la gente está un poco desengañada con el tema, ve que no se consiguen las cosas, que no funciona nada y como que está un poco más apática con el tema, ¿no? Ujú. Luego tenemos al célebre José Luis Rodríguez Zapatero, ZP, para los amigos, ¿no? Que, bueno, expresidente del gobierno desde el 2004 hasta el 2012, si no me equivoco, algo así, 2011, no me acuerdo. Y que decía que España es un... José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, ¿vale? España es una nación y dentro de ella hay realidades nacionales que tienen derecho a ser reconocidas como tales. Ujú. Esto lo dijo Zapatero, ¿vale? Ya aquí habla de que España, es la primera vez que lo hemos visto, ¿no? España es una nación de naciones, ¿vale? Y sobre todo que es importante reconocer estas naciones. Y me quería parar aquí porque creo que todo este tema de la... que creo que esto pecó mucho Rajoy, ¿no? Aquí me voy a meter un poco en embolado, creo, pero bueno. Yo creo que Rajoy pecó mucho de oprimir ese sentimiento de nación, ese sentimiento nacional de Cataluña, ¿no? Sí, yo creo que Enviando a aquellos barcos, aquellos cruceros, ¿te acuerdas?, llenos de policía, sí. a reprimir las protestas y a reprimir la votación y tal. Que más allá de que fuera legal o ilegal o que estuviese financiada con fondos de manera ilegal o lo que fuera, al final era una expresión de la ciudadanía catalana de un sentimiento que estaba ahí, ¿no? Sí, sí. En la sociedad. Estaba como, pues eso, vigente y creo que en auge precisamente por la represalia, por la represión que está diciendo. O sea, no. O sea, creo que una vez se ha parado con esta represión, el tema al menos parece que se ha calmado mucho. O sea, Sigue habiendo un sentimiento nacional en Cataluña, yo creo que no es para menospreciarlo, o sea, creo que sigue siendo importante, sí, pero como que ya no se habla todo el rato en las portadas, ya no se habla todo el rato de eso, hay otros problemas más importantes en Cataluña que la independencia. Antes parecía que era el único tema, ¿no? El único problema que tenía Cataluña es que era parte de España. sí. Y eso era lo único que había que solucionar. Y a partir de solucionar eso ya todo iba a ser maravilloso. Ahora que no se reprime tanto esto, pues como que parece que las cosas son diferentes, Claro, ¿no? echarle que esto también es algo que se hace mucho, pero echarle la culpa a otros, es decir, todos los problemas que tengo son en base a X, que no soy yo, Sí, es una manera muy fácil de hacer política. claro. Y es una actitud bastante cobarde también, ¿no? Sí, De siempre no... vas a ganar. O sea, si la culpa en una que la tengo yo, siempre voy a ganar. Cuando lo hago bien, lo hago muy bien, porque lo hago yo, y Claro, cuando lo hago mal es culpa de otro. O sea, claro. Que de todas formas yo no tengo los datos, o sea, no te voy a engañar, no los he mirado. Yo no sé si es verdad lo que dicen que Cataluña paga muchísimos impuestos y recibe muy poco, ¿no? Porque depende de que le preguntes, si preguntas a los de allí, te dicen que es un robo, que todo el dinero va para el Estado y que ellos no reciben nada y no sé qué. Y si preguntas al Estado, te dice lo contrario, que Cataluña es la que menos paga, ya. que los que más pagan son otros, no sé qué, que son los más beneficiados. Entonces no sé muy bien si es verdad lo que dicen los catalanes, de que pagan mucho o no es verdad. Yo No lo tengo sé. entendido que sí que se pagan más impuestos en Barcelona que en Madrid. Ahora, ¿Lo sabes eso? lo tengo entendido. Sí, o sea, bueno, el hermano de mi novia vive allí en Barcelona y por lo que tengo entendido paga más impuestos por vivir allí que lo que pagaría estando en Madrid, con un Claro. salario parecido. Eso es lo que tengo entendido y tampoco puedo poner la mano en el fuego, pero eso es lo que tengo entendido. Ahora, la pregunta Pero es, ¿esos sí, impuestos se devuelven al...? Eso es otra pregunta. O sea, igual que se pagan más claro. impuestos en Dinamarca que en España, pero también se devuelven más los impuestos a infraestructuras, a cosas sociales. Eso es. O el País Vasco, por ejemplo, yo creo que el País Vasco es el que tiene el sistema fiscal más agresivo, por así decirlo. El que, en donde se paga más impuestos es en el País Vasco. Sin embargo, el País Vasco es, o sea, los sueldos en el País Vasco son altos, la gente vive relativamente bien Sí, comparado con el resto de España. Entonces, habría que ver si en Cataluña el problema o esa mayor cantidad de impuestos que tienen que pagar es por culpa del Estado central, si es por culpa del gobierno catalán. claro, esos O son sea, detalles que ya no hay sé. muchas cosas que analizar y es complicado hacerlo sin datos objetivos reales, Sí, simplemente con la opinión de los políticos. sí. Es complicado, yo creo. Vale. Y entonces luego ahora me voy a ir al extremo opuesto, ¿vale?
y voy a mencionar a Santiago Abascal, Ujú. ¿vale? El líder de Vox, archiconocido en España. Y dice lo siguiente, dice, España es la única nación. Dice la única nación. En el mundo. Y no vamos a permitir que se procede en identidades artificiales o inventadas. Eso es lo que dice Santiago Abascal, ¿vale? Entonces, me resulta curioso que Santiago Abascal diga que identidades que no son la suya son artificiales, ¿vale? O sea, no entiendo por qué lo piensa y tampoco sé si de verdad tiene derecho a decir que unas identidades que no son suyas son inventadas. A ver, de No sé si me primeras, explico. si escuchas esta frase sobre un tema que no supiese nada, imagínate sobre, yo qué sé, bueno, me da igual, el tema que no supiese nada, eh, lo que soy yo, o sea, en resumen, lo que soy yo es lo que vale y el resto es inventado. Si escuchas la opinión, siempre pensaría que es una opinión extremista. Totalmente. Tenga razón o no tenga razón en otro tipo de casos, pero siempre pensaría que es una opinión extremista. Sí, e intolerante me lo parece. O Sí. sea, es como Y España es lo único que hay y la única nación que existe. Y si tú no te sientes, o sea, si tú no te sientes parte de España es porque te lo estás inventando, porque es algo artificial. sí, a ver, es partidista, es lo que vende en su grupo parlamentario, ¿no? O sea, no nos sorprende, digo. No, a mí sorprenderme no me sorprende. O sea, si tú me dices esta frase sin contexto y sin decirme de quién es, la primera persona a la que pienso es Claro, claro. en Abascal, probablemente. O sea, yo, ya para empezar a abrir un poco de boca con la discusión, mi manera de verlo es o sea, igual que te he dicho que Europa es una nación, eso no quita que cada parte de Europa no pueda ser también una nación también. O sea, quiero decir, que España sea una nación no quita que partes más pequeñas de España también se pueden considerar como una nación o como un ente nacional, por así decirlo. Entonces, Claro. no veo la necesidad, por ejemplo, porque claro, la frase Abascal parece querer decir que si España no es una nación, son muchas naciones. Y si son muchas naciones, quiere decir que hay que redividir a España, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo digo es que dentro de una nación quepan muchas naciones, es algo normal y común. Y eso no quita que pues hay gente que es extremeña, que no se parece a mi forma de vivir o es distinta en cierta manera, y eso no quita que no podamos pertenecer a la misma nación. O sea, esto es un poco el tema de las matriuscas, ¿no? O sea, tienes una nación que es una unidad Claro. pequeña, pero que pueden caber varias dentro de una matriusca más grande, que es una nación más grande, y que eso no debería separarte dentro de la nación más grande. Claro. Esa, o sea, de alguna No está manera. reñido. Sí, dime, perdón. No, que digo que no está reñido, que exista, que tú tengas un sentimiento nacional hacia tu tierra, por así decirlo, ¿no? Hacia tu territorio, que exista una nación más grande Claro. en la que esté incluida. O sea, no. Y creo que esto es algo que, o sea, quizás es partidista, pero una vez vives en el extranjero, te das mucha cuenta de que ya no el español, sino el hispano es parte de una gran nación. O sea, simplemente por ser hispanohablante, eres parte de una gran Mm, nación y te perteneces, como te sientes identificado con ese grupo hispanohablante. Y sí, conoces a una persona hispanohablante y ya por ser hispanohablante le tienes más cariño porque de alguna manera es perteneciente a esa nación. Y ya si es español, pues ya ni te digo, claro. O sea, claro. y español, y me da igual que sea español de Andalucía, que de Cataluña, que de País Vasco. Porque, Ujú, a ver, a lo mejor hay catalanes que rechazan al resto de españoles y entonces, aunque él me caiga bien, yo no le voy a caer bien a él, pero en general ya se deja de lado estas pequeñas diferencias más locales y se apuesta más por eso, por aunarse por un grupo más, pues algo común más grande, por así decirlo. Pues te digo, la más claro. grande. Ujú. Y Y que, que la otra persona tenga otro idioma en el que hablar, o le gusten otras comidas, o se haya criado claro, en otra cultura. Que no veo que tenga que estar reñido, ¿no? Que tenga que haber una disputa. claro, Al contrario. claro. Porque yo me siento más distante con el resto de alemanes, porque no hablo su idioma, no tengo su cultura en absoluto y Claro. no como su comida.
Pues con esto, que ya comparto dos de las cosas, de las seis cosas que te identifican como una nacionalidad, o tres o Mm, cuatro, pues es que somos compañeros, o sea, somos más cercanos. claro. Y dentro con los alemanes, pues me siento más unido con el alemán por ser de esta nación grande que digo que es Europa, frente a los americanos o los asiáticos, por ejemplo. Sí, te sentirías más fuera del grupo si estuvieses en China, por ejemplo. Exacto, O exacto, en Marruecos, ¿no? Que es parte de África o lo que fuera. exacto. Claro. Entonces, Sí, bueno, sí. yo, a ver, si tuviese que apoyar alguna de las frases que has dicho o tuviese que decir que alguna me identifica, me siento más Ujú. identificado con la de Botero. Sí, yo creo que estoy también de acuerdo contigo en ese sentido. Por ejemplo, no estoy en contra de la frase de Jordi Puyol, pero estoy en contra del uso que se hace a la frase de Jordi Puyol. Porque igual, da la sensación de que si tienes un sentimiento de nacionalidad, no perteneces a ningún otro grupo nacional. Claro, es lo mismo que, en realidad, no deja de ser lo mismo que lo que dice Abascal, Sí, si lo piensas en el fondo, ¿no? O sí. sea, es como que soy catalán, tengo un sentimiento catalán y nacionalidad catalana y por esa misma razón no puedo ser parte o no puedo ser parte de la nación. Incluso compartiendo idioma, compartiendo muchas costumbres, compartiendo Claro. muchas de las cosas que tenemos aquí. Y una cosa que siempre me pregunto es, ¿cuál es el objetivo final de tanto una como otra cosa, como por así decirlo, del extremismo en el sentido de que solo dejan acotar, solo te dejan estar en una identidad muy estrecha. Nunca he Ujú. entendido cuál es el objetivo final de ese tipo de pensamiento. Para mí el objetivo es polarizar, que al final a los políticos les interesa la polarización. A los políticos Y a los- extremistas, pero si te haces pasar por alguien de una persona de gobierno, una persona seria y más... por eso, o sea, tu objetivo es gobernar el país y para gobernar el país tienes que ser una persona de gobierno. sí. O sea, no voy a poner a un loco con dos pistolas a gobernar el país. Entonces no Ujú. entiendo cómo intentar encajar en ese perfil, eh, no sé viven juntos estas dos ideas. No, o sea, entiendo que capta Ya. votos, pero no entiendo que, o sea, como que también te aleja de la presidencia de alguna manera. Es que yo no estoy tan seguro de que te aleje de la presidencia. Yo creo que eso es porque nosotros lo estamos viendo desde ese punto de vista, porque nosotros lo vemos como algo absurdo, ¿no? Por así decirlo. Pero hay gente que es muy radical con estas cosas y que dice, yo no pienso votar a alguien que crea que Cataluña es una nación porque España es mi país y lo defiendo a muerte y tal, y no Ya. sé qué, y entonces tengo que votar a este que es el que lo dice. De nuevo, esto es un poco el sentimiento de identidad, ¿no? Lo que hemos dicho Claro. antes. Ya te opones a todo lo que se opone a tu sentimiento de identidad. Aunque ni siquiera lo ataque directamente, ¿no? Porque hay muchos catalanes que tienen su sentimiento. Yo por ejemplo, soy madrileño de toda la vida, me encanta ser de Madrid, incluso aunque digan que los madrileños somos lo que sea, ¿no? Sí, Pero me encanta ser de Madrid, pero también me encanta ser español y estoy muy orgulloso de cómo es mi país, ¿no? Es verdad que hay muchísimas cosas que hay que mejorar y hay muchas cosas de las que no estoy orgulloso, pero por norma general a mí mi país me parece, sinceramente me parece uno de los mejores países del mundo, por no decir el mejor. No digo el mejor porque no los conozco todos, pero vamos. sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Pero sin embargo, o sea, no me siento atacado por un catalán, o por un vasco, o por un gallego. Sí, sí. Y te iba a preguntar, porque claro, aquí somos madrileños opinando sobre vascos y catalanes, pero Claro. ¿cuál es tu opinión sobre Escocia o sobre Irlanda del Norte? Es que, claro, yo creo que lo gestionaron de otra manera, ¿no? En Reino Unido. O sea, Aquí optaron más por la división, quizás. en Irlanda del Norte, por ejemplo, los 80 70 bueno, o más bien los 40 50 pero sí, hasta hace no tanto, estaban a hostias, o sea, a Sí, hostias había grupos de... terroristas. Sí, sí, pero y también de no poder salir a la calle durante X horas porque había un toque de queda y cosas así, o sea, un Sí, sí, límite sí. mucho más grande que cualquiera que haya habido en España. Ujú. Sin contar por esto, ¿cómo es el 11 de octubre o algo así? Lo que pasó en el Cataluña.
Lo de los policías en los barcos y de la votación ilegal. Eso fue en el... Sí, sí, o sea, lo del referéndum, Sí, ¿te refieres? sí, sí. Eso fue en... Me suena en octubre, sí. Bueno, me da En igual, no sé octubre. si se conoce. Bueno, Pero sí sé a lo que te refieres. y el nivel de crispación que hubo ese día, que hubo mucha, no es nada comparable con lo que pudo haber en, pues, en Irlanda del Norte en los 70 o 60, bueno, no sé exactamente en qué época terminó y en qué época era más bruto. Ujú. Y sin embargo, claro, en concreto en Escocia, yo de alguna manera soy partidario de la independencia de Escocia, lo cual de alguna Ujú. manera choca con lo que estamos diciendo de Cataluña, ¿no? Es que no sabría decirte. Es que porque yo creo que los dos países son diferentes y han tenido un desarrollo diferente, bajo mi Sí, punto de sí, vista. no es el mismo caso, sí. Sí, o sea, tenía que iba a comentar un poquito de contexto histórico también, de todo el tema de España y tal, y cómo había surgido, porque creo yo que este sentimiento nacional en España es tan importante y porque hay tantas personas que se sienten de otra nación y todo esto, ¿no? Y Sí. porque sienten que tienen más de una nación. Que tiene que ver un poco con la frase de Santiago Abascal. Me voy a saltar una que era una cosa que también quería hablar, que es una frase de Íñigo Urkullu, que era el antiguo Lehendakari. Hablaba de que Euskadi era una nación y que tenía derecho a elegir. ¿No? Y quería aquí hablar también, pero si quieres luego lo hablamos, sobre el tema de quién elige, quién tiene derecho a votar sobre una nación, ¿no? ¿Quién tendría derecho a votar sobre la independencia de Cataluña, por ejemplo? ¿Solo los catalanes? Porque no son las únicas personas a las que les afecta Ya, la independencia de Cataluña. ya, pero sí. Pero ahí te pones en el límite de... Claro, A Europa también afecta la independencia de Cataluña. ¿Puede votar un por belga? eso. Eso digo, no, pero por eso digo que dónde habría que poner el límite Ya, y sí, todo sí. eso, ¿no? Eso Me es, parece un es debate muy... complicado. Sí. Solo para terminar Pero, con el tema este de Reino Unido, yo creo que para mí la diferencia es que mi sensación es que Reino Unido ha sido mucho más opresivo con estos independentismos que España, que lo que ha sido España. claro, O sea, con los vascos hemos sido muy opresivos como país, pero también los vascos han sido muy guerrilleros. Entonces, claro, digamos que lo comido por lo servido. Aunque sí, está difícil de igualar, pero, o sea, comparar, está feo comparar, pero digamos que lo comido por lo servido. sí. Sí, sí, Pero, o sea, es que, bueno, con el tema este del contexto histórico que te quería comentar, que, bueno, o sea, si te vas al principio de España, ¿no? A los orígenes, o sea, estaba el diferentes reinos, ¿no? El reino de Castilla, el de Aragón, el de Navarra, el de León, tal. Y luego se casan Isabel I y los reyes católicos, ¿no? Pero eso constituye una unión dinástica más que política, ¿no? Porque luego siguen teniendo independencia los territorios. El verdadero centralismo llega después con los Borbones, ¿vale? Esto no me acordaba yo de cuando lo dimos en bachillerato, lo del tema de los decretos de nueva planta, que empiezan como a quitarles competencias a estos estados, ¿no? ujú, Empiezan como a quitarles poder y como a centralizar el estado, ¿no? En la capital, que en esa época no sé, porque creo que durante esa época se cambiaba la capital y fue Madrid, fue Valladolid, no sé qué, pero bueno, se centralizaba el estado, ¿no? Y esto, claro, generaba tensiones con los reinos que había, ¿no? Con todo, pues con Castilla. Sobre todo pasaba con Aragón, ¿no? Porque ahí estaba metido Cataluña y tal, y había ahí mucho sentimiento nacional y se sentían bastante oprimidos, ¿no? Y todo esto empeora con Franco, porque Franco ya directamente prohíbe lenguas oficiales y solo deja el castellano. eh, Oprime muchísimo los sentimientos nacionalistas y nacionales y todo esto. Entonces yo creo que ahí, a partir de Franco, cuando muere Franco, llega la Constitución y la Constitución como que se empieza a reconocer un poco la realidad plurinacional del país, pero sin llegar a reconocerla, sí, porque en la Constitución directamente no se reconoce, ¿no? Hay un par de puntos que te dejan, te entreabren un poco la puerta, ¿no? O sea, en el preámbulo se dice, lo tengo por aquí apuntado, la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, y luego sigue el preámbulo, ¿no? Pero como que habla de que hay una nación que es integrada por
por diferentes personas, ¿no? Por personas diferentes y que la nación tiene que asegurar pues la justicia y la libertad de todas las personas que la integran, ¿no? Y luego está el artículo 2, que es el más polémico, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Si te fijas, utiliza la palabra nacionalidades y no naciones. Que yo creo que esto es un poco por contentar a la gente, pero no utilizar la palabra naciones. Sí. ¿Sabes? O sea, como que hay un poco de miedo había un poco de miedo de reconocer efectivamente la plurinacionalidad de la nación española. Entonces, eso es a lo que iba, ¿no? Que como que siempre ha habido un poco más de apertura, es lo que decías tú, ¿no? Que en Reino Unido como que ha habido mucha más opresión, ¿no? Sí. Y en España, de la Constitución y de la transición y todo esto, pues ha habido como un poquito más de apertura, pero no nos hemos terminado tampoco de atrever a reconocerlo, ¿no? Sí. Y eso genera tensiones. Siendo que somos un Estado central, también está el tema de estas autonomías que dan cierto margen de maniobra a cada comunidad. Sí, No llamándolo naciones, pero dándoles un poco de margen de maniobra, de decisión y claro. de todos los límites, claro. Ujú. Totalmente, pero esto también genera a la vez agravios comparativos, ¿no? Porque luego hay otras comunidades autónomas que no tienen estas libertades, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, Extremadura o las Castillas o Madrid, ¿no? Porque el País Vasco tiene concierto económico y, si no me equivoco, Navarra también, ¿no? Y tiene sus propias policías y Cataluña también tiene su propia policía. Ujú. Hay otros países, otras comunidades que no lo tienen y que, pues ahí ese cierto agravio comparativo, ¿no? O sea, el plurinacionalismo genera también problemas, ¿no? A la hora de organizar un país, lo complica. Pero no lo tiene o no puede tenerlo. O sea, yo creo que no puede tenerlo. O Vale. sea, Castilla y León no puede tener el análogo a la chancha, por ejemplo, a los Mossos de Vale, vale. catalanes, ¿no? Sí, es que es Yo creo que no difícil. puede. O sea, tienen la Guardia Civil y tienen la Policía Local y todo esto, y tienen la Policía Nacional, que bueno, que eso es común a todo el territorio. Es que por eso, que es distinto que no lo tenga que no pueda tenerlo. Que no lo Claro. O sabía. sea, yo creo que no pueden tenerlo. Ujú. Entonces, pues eso es a lo que quería reflejar, ¿no? Un poco que de ahí viene el tema este yo creo que de ahí viene la diferencia entre Reino Unido y España, ¿no? Que es verdad que Sí. nosotros tenemos apertura a todos estos movimientos, pero no es apertura total. Entonces sigue habiendo un poquito de represión, vamos a llamarlo así, aunque yo creo que no es represión la palabra correcta, pero bueno, Sí, es que para yo creo que no es entenderlo. la palabra correcta. Es como confinamiento. No, no sé. Bueno. Es que es complicado encontrar la palabra, pero es como una mini represión, no sé. Sí. Yo creo que nuestros sufridores nos están entendiendo, ¿no? Sí, no es libertad absoluta, porque no tienen libertad absoluta, pero tampoco es que estén Sí, tampoco están represaliados. oprimidos. Eso es. Sí, tampoco te meten en la cárcel por decir que Cataluña es una nación Eso diferente a es. la española. Eso es. Sí. Vale. Entonces, ya aquí quería cerrar el melón con un poquito de opinión, ¿no? Que Ujú. si quieres, pues puedes intervenir tú también, por supuesto. Entonces, yo creo que la plurinacionalidad es algo súper enriquecedor. O sea, me parece que es de los mayores tesoros que tiene España. Que haya diferentes comunidades y que cada comunidad tenga su forma de vivir, ¿no? O sea, es que hasta para pedir una cerveza, ¿no? Tú pides una caña en Madrid, no es lo mismo que pedir una caña en el País Vasco. O a lo mejor te vas a Sevilla, pides una caña y no te entienden, ¿no? Yo qué sé. O sea, me lo estoy inventando, no sé si es así, pero Te voy a sé hacer, que las cervezas se piden de manera diferente. te voy a hacer una pregunta un poco haciendo de abogado del diablo y te quiero preguntar por qué piensas que eso es algo bueno. La plurinacionalidad. Sí, Es que yo creo, o sea, yo no digo que sea bueno, es que depende del punto de vista. Yo digo que enriquece vale. culturalmente al país. Ahora, eso es a lo que iba. O sea, depende de cómo lo mires, puede ser algo positivo, puede ser negativo. Porque si tú lo que quieres o sacas provecho de esa plurinacionalidad y te enriqueces de ella y la aprovechas y aprendes y abres tu mente, creo que es de las cosas más positivas que puede haber. Sin embargo, si lo utilizas como algo rupturista, por así decirlo, o algo o una herramienta de polarización política o algo así, me parece que se vuelve muy peligrosa la plurinacionalidad.
porque genera frases como la que hemos dicho antes de Abascal, ¿no? De España es una nación y si no te gusta es que te lo estás inventando y no perteneces Sí, a esto. sí. Yo tengo, como de alguna manera tengo, con esto de la pluralidad de cultura, como que tengo opiniones encontradas. Porque Sí, yo soy muy, pues eso, muy unionista y muy, como que me gustaría, por ejemplo, que todos los habitantes europeos fuésemos capaces de comunicarnos en una lengua. Que claro, sí. a día de hoy es enseñar inglés, pero como que creo que es algo positivo que tú puedas ir a cualquier sitio de Europa o del mundo, mejor, y seas capaz de comunicarte fluidamente en una lengua. Como que eso aúna Ujú. mucho y permite muchas cosas que en su mayoría son positivas. Sí. Pero claro, eso también implicaría posiblemente la desaparición del español o de cualquier o aislamiento, más bien, no desaparición, de cualquier lenguaje Ujú. autóctono, ¿no? O sea, es un poco el tema este de los conducir por la izquierda o por la derecha, eh, tener distintos cargadores. O sea, de alguna manera creo que podamos unirnos en una sola cosa, en un Ujú. solo estilo, como que es algo muy positivo. Pero en cuanto a cultura, Sí. también entiendo que eso sea negativo, claro. Y. Porque, claro, cuanto más cultura, más enriquecido eres. Ujú. Pero también me cuesta ver o pensar sin contar el enriquecimiento en el sentido puro de la expansión de conocimiento y cosas así, eh, ¿cuál sería el problema, por así decirlo? Y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero de manera pragmática, ¿cuál sería el problema de que todos tuviésemos una sola cultura, una sola idioma, un solo manera de vivir? Sí, o sea, yo creo que no habría problema si eso hubiese surgido de manera natural. Ujú. Pero no sé si así. Yo creo que el problema viene cuando lo intentas imponer. O sea, al ser humano, si tú le prohíbes algo, Claro. Entonces, para ti el el ser problema es humano la se... transición. Ujú. Sí, puede ser. Yo lo veo así, de esa manera. O sea, a mí me parecería genial y de hecho yo creo que Europa debería actuar como un país, igual que lo hace Estados Unidos. O sea, yo creo que Europa debería ser como Estados Unidos. A ver, estamos El tema es que centrados Estados ahí. Unidos como dices tú, tienen una lengua común y eso es algo importantísimo a la hora de entenderse y de sentirse parte Claro, de un proyecto. si en parte a eso voy, que si todos, o sea, si no me quiero comparar con Estados Unidos porque no me gusta, pero si pudiésemos ser en ese sentido más parecido a la cohesión de Estados Unidos, seguramente Europa fuese mejor como global. Sí, Pero entiendo que la transición es súper difícil. Pero creo que sí que este lo es. pensamiento de que sería mejor, creo que es difícil de estar en contra, ¿no? O sea, Sí, no, está claro. O sea, si todo el mundo tuviese la misma cultura, el mismo idioma, la misma forma de vivir, todo sería mucho más sencillo. No habría tantas disputas, yo creo, no habría guerras, no habría claro, conflictos de interés. claro, Sí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo, pero lo que digo es que debería haber surgido de una manera, orgánica. bajo mi punto de vista, orgánica, porque si no habría represiones y habría gente que no se Sí, sentiría forzada a pertenecer a un grupo al que no quiere pertenecer, porque no pertenece. o sea, que dicho esto, que yo no apoyo que desaparezca la cultura, ni, o sea, que nos quedamos con una cultura única, ni nada así. O sea, pero a lo que me ¿Crees que refiero, hubiese sido si hubiera sido de otra manera? Habría sí, sido mucho más sencillo. o si se impusiese, ¿cuál sería, o sea, buscando cuáles serían los verdaderos problemas de la imposición, Ujú. aparte de la transición? Que yo entiendo que la transición pues sería represalia y sería, pues eso, imposición. Claro. Pero si la transición fuese de la noche a la mañana, ¿cuál sería el problema de ello? No, no lo veo muy claro, la No, verdad. si nadie se siente reprimido o forzado, yo creo que no habría ningún problema y de hecho las cosas serían mucho más sencillas, en Sí, puede ser. todos los sentidos. Es verdad que sería más aburrido, Sí, también. porque no nos podríamos meter con los franceses, por ejemplo, pero, pero es verdad que sería todo mucho más fácil. Y bueno, Sí, para terminar también, que creo que era como que el tema de la plurinación o no plurinación, como que es algo que sobre todo se utiliza, o sea, creo que es un debate que solo se usa para segregar, ¿no? O sea, no es un debate que casi nunca, o efectivamente. sea, si tú llegas a este debate, casi nunca se usa para unificar. Eso es justo lo que el siguiente punto que iba a comentar. Vale, Sí. bueno, pues dale tú. No, sí, es que es tal cual lo que has dicho tú. O sea, lo has dicho, o sea, lo que has dicho tú es lo que iba a decir yo.
es un tema que se debería tratar desde otro punto de vista, porque siempre se trata con el objetivo de crispar, de dividir, de polarizar y yo creo que el objetivo este que tienen los políticos, ¿no? De buscar problemas y buscar la polarización para ganar votos. Para ver quién dice la mayor burrada, pero la burrada con la que la gente esté de acuerdo, para que les voten. Y yo creo que debería ser al revés, que debería ser un enfoque de unificar y de que todos entendamos. O sea, para mí, a mí me hubiese encantado si en este país se enseñaran todas las lenguas oficiales en el instituto. Sé que es imposible, pero a mí me habría encantado aprender gallego, aprender catalán, aprender valenciano, aprender todo. O eliges uno al menos. Bueno, o sea, O que puedas elegir. Pero para mí, o sea, eso habría sido genial. Y es lo que dices tú, que consigues una nación más unificada, pero en vez de dividiendo y repartiendo en cachitos, como haciendo que todas las personas sean parte del mismo grupo y de una manera natural. No diciendo, pues tú a partir de ahora vas a ser español. Y si no te gusta, te jodes. O sea, yo creo que debería ser de otra manera. Pero es verdad que es muy difícil porque en España tenemos muchas realidades diferentes. ¿sabes que en Rusia, que es un país que creo que es ligeramente más grande que en España, Sí, solo hay un tipo de ruso, un tipo de acento? no tienen diferentes acentos. No tienen diferentes acentos, porque durante la época de la Unión Soviética casi todos los profesores venían de la misma zona de Rusia Central. O sea, como de alguna Claro, manera había desbandado de profesores de Rusia Central de Moscú, San Petersburgo hacia el resto de zonas, y el ruso que se enseñaba era el ruso central, y se mató el acento, que es una claro. manera es una manera de imponer sin reprimir la Sí, unificación, ¿no? pero es el enfoque contrario, ¿no? En vez de unificar todas las culturas, haces que prevalezca una. Sí, sí, sí. Así. Y también tengo la sensación, y esto habiendo hablado 50 minutos del tema, es un poco gracioso, pero este es un tema que ocupa demasiado tiempo en las noticias, en el telediario, o sea, que es un Sí. tema, diría incluso principal de las discusiones de España. Y creo que casi nunca aporta nada discutir de esto. Ya, o sea, es como, o sea, no se puede cambiar, la realidad es la que es Sí, y tú no puedes forzar a alguien a que se sienta de una manera que no se quiere sentir o lo que sí. sea. Y casi Es todos como los que cambios, existe esta realidad, la aceptamos y seguimos con nuestras vidas y solucionamos los problemas casi que tenemos todo- que solucionar. casi todos los cambios que me ocurren son a peor de manera pragmática. O sea, no. Porque te digo, la transición sería difícil. Hacia cualquier dirección, la transición sería difícil. Ujú. Pero si aún así es algo que ocupa, pues eso, sin exagerar, pues un 30% del tiempo en telediarios de noticias. Sí, Es curioso, ¿no? y, y sin ningún tipo de sentido. Sí, Sí, la verdad es que sí. Ujú. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante, creo que estamos de acuerdo también en este tema. sí, sí. O sea, en los específicos a lo mejor podemos discrepar un poco, pero creo que en el global estamos de acuerdo, sí. Estamos en contra de posiciones radicales de tu nación es mi nación es la única válida de la tuya, ¿no? Eso es. Estamos de acuerdo en que hay una realidad plurinacional y luego la forma de gestionarla, pues es otra historia. Claro, eso es lo difícil, realmente. Eso es. Yo creo Pero que hay tantas como personas en este país. ujú. Sí, lo que dices tú, el sentimiento nacional de cada persona, aunque sea parecido, seguramente sea distinto. Claro, desde luego, Pero bueno. totalmente. Y pues ya está, yo creo que podemos cerrar este melón plurinacional aquí. ¿Quieres cerrarlo Y en distintos idiomas cooficiales? es que me encantaría poder hacerlo, pero Yo, no serías capaz de hacerlo en euskera, por ejemplo. Así te digo yo el más. puedo decir Gabón. Gabón, buenas noches, ¿no? No lo sé, yo sé Agur es adiós, ¿no? Agur, sí. Agur es que ricasco, Escatola creo que es colegio o algo así, ¿no? Es que no lo sé, no tengo ni puta idea, la Y verdad. en gallego, que tú tienes familia ¿Eh? gallega. Sentidiño. ¿En galego? ¿Eh? Sentidiño. Yo diría chao, Wow. graciñas, graciñas. Es que no Joder. sé, ¿ves? No sé, o sea, y mi madre tampoco sabe gallego y es gallega. Y esto fue por culpa de la represión de Franco. Sí, sí, Mi totalmente. abuela chapureaba gallego. Y hablaba gallego, de repente soltaba cuatro paridas y luego encima resulta que se las inventaba. Pero eso es a lo que me refiero, que, joder, Pero ponía confianza, la ¿no? represión.
que luego la gente no se pierde en estas cosas. Mm. Yo creo que son importantes. Pero Bueno, bueno, ya está. hasta aquí el, Vamos a hacerlo. Si no, no acabamos nunca. eso es, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos tratado de alguna manera mucho el tema de identidad, ¿no? Y, bueno, que cada uno piense y nos comente cuál es su opinión de estos temas y nos vemos la semana que viene. Venga, ir por las sombras, sufridores. Hasta luego. Hasta luego.